No perdió el juicio, perdió el control. No la humilló con un grito. Lo hizo con una frase tranquila, delante de todos. No fue el día que me dejó, fue el día que me miró como si yo ya no existiera. Álvaro estaba de pie en la sala del juzgado de Madrid, con esa seguridad ensayada de los hombres que creen haber ganado antes de empezar. Me observó de arriba abajo, despacio, con desprecio, como si yo fuera polvo en sus zapatos italianos. A mi patrimonio, dijo vocalizando cada palabra. Ya no te vas a acercar. Detrás de él, en la segunda fila, Carmen Ruiz, su madre, se inclinó hacia su amiga y susurró lo bastante alto para que todos lo oyeran. Por fin nos libramos de esta muerta de hambre. No reaccioné. 20 años de matrimonio te enseñan algo muy concreto: a no mostrar dolor cuando te están destrozando por dentro. La jueza, María Luisa Torres, abrió la carpeta que acababa de entregarle. Gruesa, pesada. No era la típica carpeta improvisada de un divorcio desesperado. Lo notó enseguida. Primera página, segunda, tercera. Y entonces se rió. Una carcajada seca, inesperada, tan fuerte que rebotó en las paredes de la sala. En toda mi carrera, dijo limpiándose una lágrima, no había visto algo así. Yo seguía sentada en el banco de madera, espalda recta, mirada al frente, las manos sobre las rodillas, tranquilas, sin temblar. Solo alguien muy atento habría notado los nudillos blancos. Álvaro, en cambio, se había hundido en su asiento junto a su abogado. Traje a medida, 45 años, canas estratégicas en las sienes, sonrisa de ganador profesional, de esos que siempre ganan, sobre todo cuando el rival es solo una ama de casa. A su lado estaba Claudia, su nueva pareja, 30 años, piernas largas, vestido de diseñador, pendientes de oro balanceándose con cada gesto. Un brazalete que costaba más que mi coche. No dejaba de tocarse el pelo, de mostrar el anillo, un diamante obsceno. Cuando Álvaro habló del patrimonio, Claudia soltó una risita y giró el anillo en su dedo. «Mírala», susurró Carmen otra vez. Vaqueros gastados, blusa de mercadillo. Y mi Claudia, una señora de verdad. Álvaro por fin está con alguien de su nivel. El abogado de Álvaro, un chico joven con gafas, hojeaba sus papeles con suficiencia. Para él era un trámite. Ama de casa contra empresario exitoso. Resultado asegurado. Yo saqué de mi bolso desgastado otra carpeta, aún más gruesa. Se la tendí a la jueza. Dentro cada documento estaba en su funda, numerado, separado por pestañas de colores. Nada al azar, nada improvisado. María Luisa la abrió sin demasiado interés. La primera página la hizo inclinarse hacia adelante. La segunda fruncir el ceño. La tercera provocó aquella risa. «Esto es una obra de arte», murmuró. 20 años aquí y jamás vi algo así. La sonrisa de Álvaro desapareció. Literalmente se derritió. Intentó asomarse a la carpeta, pero la jueza ya la había cerrado y entregado a la secretaria para hacer copias. «¿Qué es eso?», le susurró a su abogado, con la voz rota. El abogado pasó hojas, nervioso. Sus documentos eran normales. Declaraciones de ingresos, división de bienes, nada más. Claudia dejó de tocar el anillo. Escuchaba, atenta. Su instinto, afinado tras años cazando hombres con dinero, le gritaba que algo iba mal. Carmen se quedó muda a mitad de frase. La amiga a su lado también. El aire en la sala había cambiado. «Declaro un receso de 30 minutos», anunció la jueza. «Necesito revisar esto con detenimiento y llamar a ciertos organismos». No me moví, no sonreí, no suspiré. Había esperado este momento 5 años, cada día, cada noche. Y ahora que todo empezaba, sentía una calma peligrosa. La clase de calma que solo aparece cuando el otro aún no sabe que ya ha perdido. El miedo no apareció de golpe. Empezó como un temblor. Álvaro se levantó de un salto y trató de seguir a la jueza, pero la puerta de su despacho ya se había cerrado. El golpe seco resonó en la sala.
Su abogado hablaba atropelladamente de irregularidades procesales y de derecho a revisar la documentación con antelación, pero nadie le prestaba atención. Álvaro. Claudia le agarró la manga. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene ella en esa carpeta? No lo sé, respondió él. Y no mentía. Lo peor era eso. Su voz tembló. Apenas. Pero lo suficiente. Por primera vez en muchos años, Álvaro no tenía el control. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier juicio. Todo había empezado 5 años antes. De noche. Me desperté con sed. Fui a la cocina a por agua y escuché su voz desde el despacho. Baja, segura. La puerta estaba entornada. Por ella no te preocupes, no sospecha nada. Firmará lo que le diga. Me quedé inmóvil. El vaso no llegó a tocar el grifo. Es muy básica, continuó. Ama de casa de manual. Lo importante es que los papeles estén limpios. Luego, lo demás es cosa mía. No gritaba, no susurraba. Hablaba como alguien acostumbrado a manejar vidas ajenas. Volví a la cama sin beber agua. No dormí. Me quedé mirando el techo hasta que amaneció, repitiendo cada palabra en mi cabeza. Al día siguiente, durante el desayuno, dejó una pila de documentos junto a mi taza de café. Cariño, hay que firmar esto, dijo sonriendo, para abrir una cuenta familiar, ahorros para los niños, para su futuro. La sonrisa de siempre, la que había usado conmigo durante 20 años, con clientes, con socios. Cogí el bolígrafo. Me temblaba la mano. ¿Por qué a mi nombre? Pregunté fingiendo calma. Es más cómodo, respondió, ya poniéndose la chaqueta. Ventajas fiscales. Tú no trabajas oficialmente. Confía en mí. Yo sé lo que hago. Firmé. Pero algo se rompió ahí dentro. Los meses siguientes trajeron señales pequeñas, inquietantes, llegadas cada vez más tarde. Un perfume caro que nunca había usado. Miradas ausentes. Los niños hablándole y él asintiendo sin levantar los ojos del móvil. Una noche salimos a cenar por el cumpleaños del mayor. En el restaurante, un hombre de cadena de oro y una cicatriz en la mejilla no dejaba de mirarnos desde otra mesa. Al levantarnos, se acercó. Álvaro, dijo sonriendo sin sonreír. Qué casualidad. Quería agradecerte cómo resolviste aquel asunto. Muy fino, muy profesional. Le dio una palmada en el hombro. Vi a mi marido palidecer, tragar saliva. No hay de qué, murmuró. Es mi trabajo. Nos sacó del local casi arrastrándonos. En casa pregunté quién era. No te metas donde no entiendes. Me cortó. ¿Tú sabes algo de mi trabajo? Tengo clientes de todo tipo. No todos son profesores universitarios. Se encerró en el despacho. No salió hasta la mañana. Al día siguiente compré un cuaderno grueso, de tapas duras. Lo escondí en una caja con fotos antiguas, arriba del armario, allí donde nunca miraba. Esa noche escribí en la primera página, 5 de marzo de 2018. Empiezo a anotar. Al principio eran apuntes caóticos, fechas, llamadas nocturnas, cantidades extrañas en extractos bancarios a mi nombre, números desconocidos, frases sueltas escuchadas al pasar. Luego aprendí a ordenar, a clasificar, a fotografiar documentos con una vieja cámara mientras él se duchaba. Hasta que, 6 meses después, trajo a casa a un cliente importante, un hombre elegante, anillo en el meñique, mirada de dueño. Se sentó como si el piso fuera suyo. Tocó cosas. Sonrió demasiado. Durante el té se reclinó en el sofá y señaló hacia mí. ¿La señora está al tanto? ¿O mejor no mezclarla? Se rió. Una risa desagradable, predadora. Álvaro levantó las manos, nervioso. No, mejor no. Ahí entendí algo. No sabía todavía qué, pero supe que ya no estaba a salvo, y decidí no olvidar nada. El día que entendí que no era su esposa, sino su firma. No se preocupe, don Manuel, dijo Álvaro riendo. Ella es muy simple, se ocupa de la casa. Lo importante es que firme donde hay que firmar. De lo demás no entiende. Hablaba de mí como si no estuviera allí, como si fuera un mueble o una mascota obediente. Cuando el invitado se fue,
Me quedé mucho tiempo junto a la ventana, mirando Madrid al anochecer. Las luces, los coches, la vida de otros. Y entonces lo entendí con una claridad brutal. Yo no era su mujer, era una herramienta, una firma cómoda bajo documentos que no comprendía. Y él ni siquiera se molestaba en disimularlo delante de extraños. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con el cuaderno abierto. Pensé en los niños, aún en el colegio, en que no tenía estudios, ni trabajo, ni dinero, en que, si hacía un escándalo ahora, me quedaría con nada. Pero también pensé en otra cosa. La verdad siempre sale a la superficie. Al amanecer, la decisión estaba tomada. No gritaría, no lloraría, no pediría explicaciones, esperaría. Recogería pruebas, día tras día. Sonreiría en las fotos familiares. Prepararía cenas, celebraría cumpleaños. Y cada noche, cuando la casa durmiera, escribiría. Un mes después encontré un viejo grabador en lo alto del armario. Lo habíamos comprado para grabar las voces de los niños cuando eran pequeños. Funcionaba. Ahora ya no solo escuchaba fragmentos, grababa conversaciones enteras. Álvaro nunca sospechó que su mujer simple había aprendido a activar una grabación con un solo gesto. Los años pasaron, los niños crecieron, los cuadernos se multiplicaron. Me convertí en la archivista invisible de mi propia vida. Sabía más de los negocios de Álvaro de lo que él recordaba. Nombres, cantidades, esquemas. Cómo el dinero pasaba por cuentas a mi nombre para quedar limpio. Sabía que, mientras los niños no fueran mayores de edad, no podía hacer nada. Pero cuando el pequeño cumpliera 18, entonces él mismo me daría el motivo. Esperé. Todo el tiempo que hizo falta. Ese momento llegó al día siguiente del cumpleaños 18 de Diego. Celebrábamos su ingreso en la universidad. La mesa llena. Risas. Incluso el mayor Sergio vino con su esposa. Álvaro estaba especialmente animado. Brindaba. Hacía chistes. Parecía feliz. Por la mañana, cuando la casa quedó vacía, se sentó frente a mí en la cocina. Laura, he presentado la demanda de divorcio. Yo seguí removiendo el azúcar en el café. La cucharilla marcaba el ritmo. Tic, tic. He encontrado el amor de verdad. Continuó. No te preocupes, recibirás lo que marca la ley. Hablaba como si eligiera un coche nuevo. Se levantó. Cogió la chaqueta. El maletín. A los niños no les digas nada todavía. Ya hablaré yo con ellos. La puerta se cerró. 20 años de matrimonio terminaron en una frase dicha entre el desayuno y la oficina. Me quedé sentada, escuchando el reloj de la pared. Por fin, me había dado el motivo. Los niños llamaron a su padre todo el día. No contestó. Irene lloraba al teléfono. Mamá, ¿qué pasa? Papá no responde. Y el contestador tiene un tono raro. La calmé. Le dije que todo se aclararía, que había que esperar. Yo ya sabía que no. Una semana después lo vi en un centro comercial. Iba del brazo de Claudia, abrigo de bisón, sonrisa satisfecha. Al verme, me besó delante de mí y se rió. Por fin Álvaro se ha librado de ese lastre, dijo, alto, claro. Él miró a otro lado, no la detuvo. El anillo de diamantes brilló mientras ella lo giraba despacio. Mira qué regalo, un hombre de verdad cuida a su mujer. No respondí. Me di la vuelta. Salí. En casa subí a una silla y bajé la caja de las fotos antiguas. Debajo estaban los cuadernos. Todos. Y supe que ya no faltaba nada. 5 años de silencio cabían en 4 carpetas. Debajo de las fotos antiguas estaban los cuadernos. 5. Gruesos. Llenos de una letra pequeña y apretada. A su lado una carpeta con documentos. El grabador. Una memoria USB con audios. 5 años de trabajo. 5 años esperando este instante. Álvaro actuó rápido. Demasiado rápido. Alquiló un piso en el centro para los niños. Compró un coche nuevo a Sergio. Pagó los estudios de Irene en Londres. A Diego le regaló un portátil caro y le prometió una ayuda mensual durante toda la carrera. Vuestra madre ha vivido toda la vida de mí, les decía.
Ahora quiere quitarme la mitad. No dejéis que os manipule. Le creyeron. Sergio empezó a hablarme como si fuera una desconocida. Irene llamaba cada vez menos. Y Diego, un día, me lo dijo a la cara. Papá lo ha hecho todo. ¿Y tú qué? Cocinar y ahora intentar quedarte con su dinero. No respondí. Guardé la ropa de los niños en cajas. Recogí juguetes, cuadernos, fotografías. Las lágrimas caían sobre una imagen donde aún éramos una familia feliz. Entonces apareció Carmen, mi suegra. Venía a llevarse lo que era de la familia. El juego de cristal de la boda, la alfombra persa, el reloj antiguo. Creíste que te habías asegurado la vida, me dijo sin disimular el desprecio. Mi hijo por fin ha encontrado a una mujer de verdad. La ayudé a cargar el coche, en silencio. Cuando se fue, saqué un solo documento de la carpeta, la escritura de donación del piso, el mismo piso que Carmen había regalado a su hijo 3 años atrás, comprado con dinero que había pasado por mis cuentas, dinero de clientes que nadie querría explicar ante un juez. El golpe final llegó por correo, un sobre grueso, propuesta de acuerdo, un piso pequeño en la periferia, una pensión mínima durante 6 meses, para adaptarme a la vida independiente. Todo lo demás, para Álvaro, porque según él, se había adquirido solo con sus ingresos. Esa misma noche llamó. Laura, ¿has recibido los papeles? Firma y no alarguemos esto. Es lo máximo que vas a conseguir. Pausa. Una risa breve. Si vas a juicio te quedas sin nada. Tengo buenos abogados. ¿Tú qué vas a probar? ¿Que estuviste 20 años en casa? Miré el último cuaderno, el más grueso. La fecha de la primera página era la del día anterior, la última anotación. Está bien, Álvaro, respondí. Nos vemos en el juzgado. Colgué. Al día siguiente fui al notario. Certifiqué copias, luego a una imprenta, después a un centro informático. Trabajé sin prisa, metódica. Tenía tiempo. 3 juegos completos salieron por correo certificado, al Colegio de Abogados, a Hacienda y a la Fiscalía. El cuarto se quedó conmigo. 5 años resumidos en 4 carpetas. Álvaro lo supo una semana después, cuando lo llamaron del Colegio de Abogados para aclarar ciertas cuestiones. Llegó a casa pálido. Me agarró por los hombros. ¿Qué has hecho? ¿Qué has enviado? Lo miré y repetí, despacio. Nos vemos en el juzgado. Después del receso, la jueza volvió a la sala. No estaba sola. La acompañaban 2 hombres con trajes oscuros, carpetas en la mano. Hacienda, Colegio de Abogados. Álvaro empezó a sudar. El inspector abrió su informe y leyó con voz neutra. Según el análisis preliminar, entre 2003 y 2023, por las cuentas bancarias de Laura S., han pasado más de 18 millones de euros procedentes de personas físicas y jurídicas vinculadas a actividades ilícitas. El silencio fue absoluto. Carmen dejó de susurrar. Claudia apretó el bolso con fuerza. Yo seguí sentada, recta, tranquila, porque en ese momento, por fin, la verdad había decidido hablar. Todo lo que creyó sólido se desmoronó en voz alta. Los nudillos de Álvaro se pusieron blancos. El importe de los impuestos no abonados asciende a 6.100.000 euros, continuó el inspector. Todos los bienes inmuebles adquiridos con esos fondos quedan embargados hasta que se esclarezcan los hechos. El abogado de Álvaro se levantó de un salto, agitando papeles. Señoría, esto es una vulneración del procedimiento. No hemos tenido acceso previo a estos materiales. Exijo el aplazamiento. La jueza lo miró por encima de las gafas, fría. Siéntese. Aquí hay grabaciones donde su cliente explica detalladamente los esquemas de blanqueo. Guarde silencio y escuche. El representante del Colegio de Abogados se puso en pie. Sacó un documento con sellos oficiales. Su voz era neutra, precisa. Cada palabra caía como un golpe. En base a las pruebas presentadas, se acuerda la retirada inmediata de la licencia profesional de Álvaro M. Se inicia expediente disciplinario por violación grave de la ética profesional. Álvaro intentó levantarse. Las piernas no le respondieron. Se aferró al borde de la mesa.
20 años de carrera, reputación, contactos, poder. Todo se derrumbó en un minuto. Esto no puede ser, susurró. Tiene que ser un error. Claudia escuchó proceso penal y embargo. Su rostro cambió al instante. La sonrisa coqueta desapareció. La mirada se volvió dura, calculadora. Se levantó rápido, agarrando el bolso. Claudia, espera. Intentó detenerla Álvaro. Lo arreglaremos. Es un malentendido. ¿Sabes lo que eres? Dijo ella con la voz afilada. Un delincuente. Yo tengo nombre, carrera, futuro. Le retiró la mano cuando él intentó sujetarla. Se arrancó el anillo del dedo, el mismo que había exhibido con orgullo. Lo lanzó sobre la mesa. Véndelo. Te hará falta para pagar abogados. El sonido de sus tacones alejándose por el parquet fue seco, como disparos. La puerta se cerró. Claudia desapareció para siempre de su vida. Álvaro se quedó mirando el anillo. Las manos le temblaban tanto que no podía recogerlo. Carmen, su madre, tardó unos segundos en comprender la magnitud del desastre. Al principio seguía murmurando algo sobre las intrigas de la exmujer, pero cuando entendió que su hijo podía ir a prisión y que todo sería embargado, se rompió, lloró en voz alta, corrió hacia mí, me agarró del abrigo. Laura, hija mía, sollozaba, manchándose la cara de maquillaje. No dejarás que mi hijo vaya a la cárcel. Retira la denuncia. Te lo devuelvo todo. El piso, el cristal, el reloj, todo, por favor. Se aferraba a mí como alguien que se ahoga. Liberé mi brazo con calma. La miré, con la misma mirada tranquila de todos esos años. Carmen, dije, ¿no decía usted que yo era una muerta de hambre de provincias? Entonces, ¿cómo voy a decidir nada? Me giré. No volví a mirarla. Ella se dejó caer en el banco, balanceándose, llorando. ¿Qué has hecho, Alvarito? Repetía. Te lo advertí. No te metieras con esa gente. ¿No escuchaste? En la sala estaban Sergio e Irene. Habían venido a apoyar a su padre. Ahora escuchaban cómo su mundo se rompía. Las grabaciones sonaban por los altavoces. La voz de Álvaro, fría, cínica. Mi mujer es perfecta para esto. Firma lo que le diga. No se entera de nada. Irene se tapó la cara y lloró. Toda su infancia había presumido de su padre exitoso. Ahora entendía de dónde venía el dinero. Sergio estaba pálido, los puños cerrados. Escuchó cómo su padre me llamaba herramienta. Se levantó, caminó hasta mí. Mamá, la voz se le quebró. Perdónanos, no sabíamos. Le puse la mano en el brazo. La misma mano que durante 20 años había acariciado cabezas infantiles antes de dormir. Ahora ya lo sabéis, dije, sin reproche, sin rabia, solo un hecho. El menor Diego no estaba allí. A veces, perderlo todo es la única condena posible. El menor siguió fiel a su padre hasta el final. La jueza revisó los documentos por última vez y dictó sentencia. Su voz fue firme, definitiva. Todo el patrimonio adquirido durante el matrimonio pasa a la demandante, Laura M., como compensación por el uso de su identidad en esquemas financieros ilícitos. El demandado, Álvaro M., deberá abonar además 3 millones de euros por daño moral. Se abre causa penal por blanqueo de capitales, fraude fiscal y estafa agravada. Se impone medida cautelar de prohibición de salida del país. Álvaro se cubrió el rostro con las manos. No quedaba nada, ni carrera, ni prestigio, ni futuro. Su abogado recogió los papeles a toda prisa. Me aparto de la defensa. Conflicto de intereses. La reputación pesa más que cualquier honorario. La sala empezó a vaciarse. Funcionarios, inspectores. Carmen, destrozada, salió sostenida por su amiga. Sergio e Irene se acercaron a mí, prometiendo pasar por la noche. Solo quedaron los agentes junto a Álvaro. Seguía mirando el anillo sobre la mesa. Me levanté la última. Guardé mis documentos. Cerré el abrigo. 20 años de espera habían terminado. Salí del juzgado despacio, como si aprendiera a caminar de nuevo.
En las escaleras estaban Sergio e Irene, de la mano, como cuando eran pequeños. Mi hijo me abrazó con fuerza. «Vámonos a casa, mamá. Hemos preparado la cena». Levanté la vista. El cielo gris de octubre en Madrid. Unos palomos en la cornisa. Nada especial. Pero por primera vez en 20 años, respiré sin miedo. Subimos al coche viejo de Sergio. Bien cuidado. Honesto. En el retrovisor vi a Álvaro, encorvado, envejecido de golpe, mirándonos irnos. No me giré. Esa historia había terminado. Un mes después, Álvaro vivía en un piso de alquiler en la periferia. En la cocina, sostenía una sola foto. La boda. Laura sonriendo de blanco. Él besándole la mejilla. ¿Cuándo se torció todo?, se preguntaba. La investigación avanzaba. Cada semana una citación. Nuevos testigos. Los antiguos colegas no respondían. El dinero se agotaba. ¿Quién contrata a un abogado sin licencia y con una causa penal? Claudia se casó 2 meses después con otro abogado. Más exitoso. Limpio. Álvaro se enteró por una esquela social. Ella ni llamó. Carmen sufrió un ictus poco después del juicio. Estrés, dijeron los médicos. Vergüenza, sabía él. La cuidaba solo, sin dinero para ayuda. Le daba de comer. Leía en voz alta. Giraba su cuerpo en la cama. Diego lo visitaba una vez al mes. Distante. «Papá, ¿es verdad que robabas?». Álvaro tardó en responder. Creí que solo estaba ganando dinero para la familia. Ni él mismo se lo creyó del todo. Claudia, mientras tanto, descubrió que una jaula dorada también es una prisión. Su nuevo marido resultó ser un tirano elegante. Control absoluto. Dinero, tiempo, ropa, silencio. Una noche, en un evento del despacho, una excompañera se le acercó. La misma con la que se había reído de aquella ama de casa gris. «¿Te acuerdas de Laura?». Claudia no respondió, porque ahora entendía algo tarde. No todas las mujeres que callan son débiles. Algunas solo están esperando. «¿Y qué, Claudia?», le soltó una antigua compañera con una sonrisa venenosa. «¿Casabas a un rico y acabaste en una jaula dorada?». Claudia no respondió. Esa noche en casa se quedó mucho tiempo mirando por la ventana. En el patio una mujer jugaba con sus hijos. Reía, libre, tranquila. Y por primera vez, Claudia sintió algo incómodo. Envidia. Diego, el menor, conoció en la universidad a una chica de buena familia. Inteligente, segura. Se enamoró de verdad. Por primera vez. Un día ella le contó la historia de sus padres. Cómo su padre engañó a su madre, cómo se divorció y la dejó sin nada. «Qué canalla tu padre», dijo Diego sincero. Ella lo miró fijamente. «¿Y el tuyo? ¿Fue distinto?». La pregunta no lo dejó en paz durante semanas. Pensó en su madre, en silencio, en cómo recogía sus cosas sin decir una palabra, en las fotos mojadas por lágrimas, en cómo soportó acusaciones sin defenderse. Marcó su número. Colgó. Volvió a marcar. Colgó otra vez. A la tercera no colgó. Sí, la voz era calmada, sin reproche. Diego no pudo hablar. La garganta cerrada, los ojos ardiendo. «Diego», dijo ella. «¿Eres tú?». Lo reconoció por la respiración, como siempre. «Mamá, ¿puedo ir?». Cerró los ojos. Claro que sí. Había pasado 1 año desde el juicio. Laura vivía en un barrio tranquilo, en un piso sencillo. Vendió uno de los inmuebles y usó el dinero para la educación de sus hijos y para el tratamiento de Carmen. Sí, pagaba el tratamiento de la mujer que la humilló durante años, porque la venganza nunca fue su historia. Trabajaba en una biblioteca de distrito. Por primera vez, trabajaba para ella. El sueldo era modesto, la vida suficiente. Los compañeros la respetaban, los lectores la buscaban. Era necesaria. Sergio e Irene iban cada semana. Llevaban a los niños. «Abuela Laura», decían subiendo a su regazo con libros. Irene se quedaba a dormir. Hablaban como amigas. Sergio arreglaba cosas. Jugaba con los niños. La familia se reconstruía. Distinta,
más honesta. Diego volvió 3 meses atrás. Se abrazaron en la puerta, largo, fuerte, como si regresara de una guerra. Cenaba casi cada noche con ella. Hablaba de la universidad, de su novia, de planes. Laura lo escuchaba y sabía. Su hijo había crecido. Una tarde sentada en el balcón con té, miró el atardecer sobre Madrid. La vida era tranquila, sin sobresaltos, sin miedo. Eso era la felicidad que había esperado 20 años. No lujo, no poder, ser ella misma. Sonó el teléfono. Número desconocido. Laura miró la pantalla y sonrió. Álvaro pulsó rechazar. No hacía falta más. Todo ya había pasado. Cada uno había recibido lo suyo. Y ahora, por fin, ella era libre. Libre para vivir, para amar, para ser feliz. Simplemente para ser.